Hola, ¿qué tal? Yo soy de la Universidad del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre en Ciencias de la Actividad Física. La asignatura como tal es la de Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. El nombre del docente es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Marco Polo Mondragón Brito, licenciado en Actividad Física y Deportes, y mi lugar de residencia es en Ensenada, Baja California. Continuaremos con la presentación. El tema a presentar es un artículo científico, el cual este es la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de la fuerza. Posteado eh, en el 2023 por lo que es Omani de Lago y Fuentes. Aquí tenemos el apartado del índice. Asimismo, vamos a abordar lo que es un resumen, una introducción, un método, los resultados obtenidos y la discusión y conclusión, asimismo como las referencias utilizadas. Tenemos como el resumen o en su apartado de introducción que evaluar la literatura científica. Existen eh, sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y las capacidades de producir una fuerza. Estas, las cuales pues logran establecerse en cada una de las fases de los que son los ciclos menstruales. El determinar cuál es la más adecuada pues para aplicar una mayor carga de entrenamiento de la fuerza, que como tal es el énfasis de este artículo científico, ¿no? ¿Cuál de las etapas cuando se encuentra lo que es en el periodo menstrual una mujer sería el fin más recomendable para hacer un entrenamiento? El método por el cual este artículo científico realizó su investigación fue en base a una búsqueda bibliográfica a través de la base de datos de PubMed. Los artículos que fueron incluidos, pues, están escritos en inglés, en español, y los cuales, pues, tienen una relación con lo que es la producción de fuerza en, en mujeres eumenorreicas. Eumenorreicas hace mención a lo que viene siendo su estado normal de un periodo sin tantas alteraciones, un ciclo normal. Pasamos a lo que son los resultados. En cuanto a la fuerza de agarre, se obtuvieron lo que son resultados muy dispares, que quiere decir eso que no tienen una correlación como tal tan exactas, ¿no? Lo cual pues puede derivar del nivel de entrenamiento de las participantes que estaban en este estudio, así como el método empleado para determinar las fases, ya que pocas de ellas pues llegaron a coincidir, lo cual pues si observamos lo relacionado con la fuerza isométrica, pues no se obtuvieron diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual. Si bien sería necesario fijarse en las fases evaluadas de manera individual y el método empleado para evaluar dichas fases de lo que es el ciclo menstrual respecto a la fuerza de miembros inferiores. Entonces, los resultados indicaron que los mejores valores de fuerzas que se reflejaron en dichos artículos son en la fase folicular. Los resultados relacionados con la contracción máxima voluntaria indicaron mejores valores en lo que son las fases lúteas y las fases ovulatorias. Cabe resaltar que la fase folicular es la primera fase del ciclo menstrual de la mujer y que este comienza con el primer día de su menstruación y termina con la ovulación, el cual pues prácticamente está determinando aquí que es donde se presentaron mayores niveles de fuerza. Esto por los bajos niveles de hormonas que se encuentran, ya que estos se encuentran estables y es un periodo de entre 4 o 6 días que dura esta estabilidad como tal. Lo que tenemos en la fase lútea
que hace también aquí mención, hace respecto a que este es también conocida como la fase secretora o posovulatoria. Esta la podemos contemplar como la última parte del ciclo menstrual de las féminas, ya que comienza después de la ovulación y dura hasta desde lo que parte es el inicio del siguiente periodo menstrual. Durante esta fase lútea, aquí se descienden las concentraciones de las hormonas, ya que aquí hay una alteración un poco más presente. ¿Qué hormonas, para ser un poco más exactos, en lo que son las hormonas luteinizantes y las folículoestimulantes? Y estas alteraciones como tal en este periodo causan ciertos síntomas en la fémina, en las mujeres, el cuales pueden ser cambios de humor, lo que es la inestabilidad, ansiedad, cansancio, hinchazón de sus pechos, por dar ciertos ejemplos de qué es lo que pasa en esta fase del ciclo menstrual. Es una de las un poco más incómodas para ellas. Teniendo una vez presentado estas características, podemos continuar. Entonces, en el artículo como tal, se encuentra lo que es el apartado de la discusión y la conclusión referida, el cual nos habla que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases, según la prueba de fuerza realizada. La mayor incertidumbre que se encontró en la fuerza de agarre, donde pues no queda claro qué fase produce mayor fuerza como tal, dado que los resultados, como ya fueron comentados, son muy dispares, no tienen una concordancia muy bien. Sin embargo, parece que la capacidad de generar fuerza isométrica no varía a lo largo de los ciclos menstruales y la fuerza máxima está relacionada más con la fase folicular, que recordemos que es la primera del ciclo menstrual, donde se encuentra un mayor equilibrio de hormonal. Ahí es donde está asegurando que hay una mayor presencia de fuerza máxima como resultado. En esta es donde, por el motivo por el cual donde se produce un pico alto de estrógenos. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se presentan dos resultados diferentes que plantean dudas sobre qué fase genera mayor fuerza de este tipo. Como introducción y como antecedentes podemos observar que durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento en el número de mujeres que participan en el ejercicio, desde la actividad física hasta el deporte de élite, atribuible al creciente desarrollo y la inversión en el deporte profesional femenino McNulty 2020. En concreto, el porcentaje de mujeres que compiten en los Juegos Olímpicos ha tenido un aumento desde su 26% presentado en Seúl en 1988 al 45% presentado más recientemente en Río de Janeiro en 2016. Además, en Tokio del 2021 se convirtió en los juegos más equilibrados en cuanto a sexo de la historia. Está con la misma cantidad que la participación de eh, en obtener medallas, ¿no? Disponibles tanto para hombres y mujeres, lo que prevé que la participación de mujeres será aún mayor, más va creciendo, tiene un aumento al 49%. Una de las diferencias que pueden existir a nivel fisiológico entre ambos sexos, o sea, hombre a mujer, mujer a hombre, pues principalmente es la que marca lo que es el ciclo menstrual en la mujer. El gran aspecto que influye en la práctica deportiva femenina, la influencia del ciclo menstrual sobre el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico de la mujer, pues ha suscitado un creciente interés sobre los atletas, eh, entrenadores, médicos, investigadores, y se supone una línea de investigación que pues está en desarrollo, es algo muy presente, ¿no? El cómo repercute lo que son el ciclo menstrual de las mujeres en su desarrollo deportivo. Tenemos una pregunta aquí, el cual dice, ¿qué se denomina o qué se le conoce como ciclo menstrual? Podemos definir que de la fuente, de la parte 2023 establece pues en su investigación que el ciclo menstrual
es un periodo fisiológico que transcurre desde el inicio del sangrado, del día cero hasta el día anterior siguiente del sangrado. Más o menos, este dura un periodo de 28 días. Durante este periodo se producen lo que son las ondulaciones fisiológicas de las cuatro hormonas principales, que es el estrógeno, que es la progesterona, que es el folículo estimulante y la luteinizante. La Fuentes 2020. Otra pregunta que podemos formular es: ¿en cuántas fases, subfases, se compone este periodo fisiológico? Vamos a responder. Tenemos que el ciclo menstrual se expresa típicamente en la investigación utilizando lo que son las subfases como folicular temprana y folicular tardía, ovulatoria y lútea y premenstrual. La duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida va desde la pubertad hasta lo que es la menopausia, interrumpido únicamente por lo que es el embarazo, la lactancia o por patologías particulares. Su regularidad como tal es sensible a factores tales como es el estrés, problemas emocionales e intervenciones quirúrgicas y enfermedades que se presenten en su estado, ¿no? De salud. Ahora bien, conozcamos un poco más específico lo que son estas fases. Previamente yo ya les di una pequeña referencia, lo que se observa y se ve en lo que es la fase folicular temprana. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, que la podemos determinar como la fase del sangrado, que suele tardar entre los 4 a los 6 días en completarse. Esta fase son las concentraciones de hormonas sexuales y femeninas, que son relativamente bajas y estables. El periodo hormonal aquí pues es una manera en la que el cuerpo tiene un equilibrio armónico, entonces es una de las fases un poco más tranquilas. Tenemos la siguiente fase, que es la fase folicular tardía, y esta dura hasta lo que es el apartado de la ovulación y se da en el mayor pico de concentración de estrógenos, que coincide con niveles bajos de la progesterona antes de la ovulación. Se produce un descenso de la concentración de estrógenos para poder favorecer a lo que es la ovulación como tal. Hay un aumento de la hormona luteinizante para favorecer lo que es la fecundación como cuando esté presente. Fuentes 2020. Por último, tenemos lo que es la fase lútea. Es una de las más incómodas, por así decirlo, en el que se presentan un poco más de síntomas en la mujer. Esta comienza una hora después de haber, ¿cómo decirlo? Haber sido expulsado lo que es el ovocito del folículo maduro del cuerpo. El cuerpo lúteo secreta progesterona llegando a su mayor pico y una mayor cantidad de estrógenos. Bajo esta influencia de ambas hormonas, pero sobre todo de la progesterona, el endometrio como tal comienza en su fase secretora y que es indispensable en la preparación del útero para la implementación en caso de que pues el ovocito sea fecundado. Si no hay como tal una implantación en el cuerpo lúteo, pues este degenera o lo degenera en unos cuantos días conforme disminuyen las concentraciones hormonales. Esto lleva a desencadenar una nueva menstruación al desprenderse del endometrio y del útero. Por lo tanto, durante estas fases del ciclo menstrual, son dos las hormonas principales que varían su concentración a lo largo de todo el ciclo menstrual. La primera de ellas, pues podemos contemplar lo que es el estrógeno, el cual este es una hormona como una supuesta, tiene una supuesta función anabólica, es decir, la cual favorece lo que es el crecimiento del músculo, mientras que la progesterona como tal se relaciona a las vías catabólicas, todo lo contrario, ¿no? A lo que es el crecimiento muscular. Tenemos que el estrógeno como tal presenta lo que es la influencia en el colágeno tipo 1, tanto en relación con la disminución como la degradación.
el incremento del contenido elástico y la disminución del diámetro y su densidad de fibras. Asimismo, la progesterona, que tiene como efectos o vías catabólicas, está conectada con un mayor número de fibroblastos y con la síntesis de colágeno. Muchas de estas variables podrían estar conectadas con lo que es el rendimiento físico de los deportistas en general y con sus niveles de producción de fuerza en particular. Como se puede observar en esta investigación que está presente, la influencia de estas hormonas en estas fases de lo que son el ciclo menstrual, de la capacidad de generar fuerza, que es lo que se busca presentar en este artículo, no está del todo claro, ya que varían los estudios que se muestran en relación. Hay una discrepancia entre sus resultados y contradictorios. Algunos de estos estudios mostraron incluso una mayor fuerza durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios informan que hay una mayor fuerza durante la fase lútea, que mientras que otros estudios no pudieron encontrar alguna alteración en la fuerza muscular durante lo que es el ciclo menstrual. Por lo tanto, como tal, el objetivo de esta investigación o de este trabajo fue evaluar lo que es la literatura científica existente sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de producir fuerza. Asimismo, establecer en qué fase del ciclo menstrual sería la más adecuada para aplicar la mayor carga en el entrenamiento de fuerza en mujeres. La metodología aplicada como tal en la mayoría de estos artículos o investigaciones, pues fue la estrategia de búsqueda, la búsqueda de los estudios que se realizaron en base a los datos obtenidos por la PubMed. Las palabras claves utilizadas pues para dicha búsqueda fueron lo que es menstrual strike, sex hormone, performance, menstrual spike y sport. Los criterios de inclusión o de exclusión como tal en estos trabajos fueron incluidos aquellos estudios que fueron relacionados con la producción en fuerza en mujeres. Se excluyeron aquellos que se centraban únicamente pues en los varones, en los hombres, los cuales pues fueron incluidos aquellos en los que participaban mujeres preadolescentes. También fueron excluidos, ya que pues en estas también está la menopáusica, las premenopáusicas, las posmenopáusicas y fueron también pues incluidos estudios con mujeres con un ciclo menstrual natural. Por lo tanto, fueron excluidos aquellos en los que participaban mujeres que consumían algún tratamiento anticonceptivo y todo lo relacionado que pueda alterar en su físico algún cambio hormonal. Tenemos también los tipos de estudios recogidos, los cuales, pues, para este trabajo, pues, fue que se recogieron estudios experimentales de diferentes fuentes. Asimismo, pues, la búsqueda de los estudios que se realizaron fueron tanto en inglés y se adaptaron o se aceptaron estudios de español y de diferentes ámbitos. El periodo de búsqueda, pues se realizó una búsqueda de estudios a partir del año 1996 en adelante, dichos artículos, tipos de participantes como tal, pues se buscó estudios con los que participaran mujeres con el ciclo menstrual y que fueran monorreicas, el cual pues podemos decir o establecer que esta palabra son los parámetros normales o su ciclo menstrual normal y que pues no consumieran ningún tipo de tratamiento anticonceptivo. Los resultados, como tal, pues en la figura 1, pues se presentan la búsqueda de las bibliografías y la selección de estudios presentes en la revisión. Entonces, aquí se cuantifica prácticamente pues, la revisión bibliográfica obtenida en base a los resultados obtenidos de los artículos investigados, ¿no? El cual, en la tabla 1, se muestran los resultados que se obtienen de los estudios analizados, describiendo pues, los aspectos más relevantes como tal. Abordando esta tabla de resultados y por la gran abundancia que se proyecta ahorita en pantalla, voy a determinar ciertos puntos, el cual pues prácticamente, como lo anterior dicho, afirma que el- se documentaron pues valores más altos en ambas fases, en lo que es la lútea y la fase folicular. Y se contradicen ciertos estudios que dicen que ahí no se proyecta o no hay ganancias como tal. O sea,
Ciertos estudios afirman que sí, ciertos estudios dicen que no hay ganancia. Asimismo, pues esta es la recopilación de los artículos analizados y el cual pues lo establece por su autor, fecha, objetivo, los participantes, el método utilizado, la fase del ciclo menstrual analizada en dichos presentes artículos, la evaluación de las fases que tuvieron y los resultados obtenidos de cada eh, presencia. Aquí se muestran nuevamente, por los cuales pues fueron una cantidad considerable de estudios. Pasamos en terminologías y las conclusiones establecidas, tal y como lo menciona el artículo de la Fuente de la Paz 2023 en su estudio, los resultados que se han obtenido como tal en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de la presión, pues son muy contradictorios. Parece ser que la fase del ciclo menstrual en la cual la producción de la fuerza de presión es mayor y no queda de toda definida. Tras un estudio realizado con mujeres deportistas, pues se han reflejado mejores valores de fuerza durante lo que es la fase lútea, DATSA ED 2021, algo que choca con los resultados presentados anteriormente, ¿no? De un estudio con estudiantes no entrenados, donde se obtienen mejores valores de fuerza en lo que es la fase folicular, lo cual pues esto genera una gran duda, ya que pues la hormona que predomina en cada una de estas diferentes etapas de lo que es el ciclo menstrual pues son diferentes, pero pues hay que tener en cuenta que las fases evaluadas pues son escasas y no son las mismas, tienen un aspecto que puede influir en los resultados, además de que pues además de que puede ser que la preparación física de los participantes puede influir en dicho resultado, ya que hablamos que pues son deportistas de alto rendimiento y son estudiantes o pueden ser practicantes de la actividad física como tal. Por otro lado, dos autores, Award de 1936 y Wader 2020, los que son sus estudios coinciden en que los mejores valores de la fuerza y de la presión se dan en la fase de lo que es la ovulación, donde la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero así observamos que el método de la evaluación de esta fase es muy diferente una de la otra y puede ser que el método utilizado por Sarwar no sea del todo efectivo, ya que predice que la fase de ovulación de 14 días antes de la menstruación sin ningún tipo de prueba, el cual está afirmando casi un hecho y no le da veracidad con una prueba tangente de esos 14 días. Asimismo, Wader, pues para confirmar esa diferencia en días de la fase de ovulación, pues ha pedido a sus participantes pues hacerse una prueba eh, de ovulación en casa todos los días a partir de su séptimo día hasta dar positivo. Un método un poco más eficiente y el cual permite confirmar y realizar lo que es la prueba en dicha fase ovulatoria. Por lo tanto, son muchas las diferencias presentadas que existen entre estudios, ya que a nivel de entrenamiento de los participantes, pues es muy diverso. Todos los entrenamientos son diferentes, así como los métodos de evaluación de las fases y el número de fases evaluadas. Todo esto genera que dichos resultados sean muy confusos y no sean del todo fiables. Por otro lado, pues se han encontrado pocos estudios como tal que se relacionen con la fuerza y el ciclo menstrual, ya que pues como podemos determinarlo es un aspecto que está en desarrollo. Además, pues la mayoría de ellos son los métodos de evaluación de la fase menstrual pues son diferentes y se realizan en diferentes pruebas de fuerza. En cuanto al objetivo principal de este estudio como tal, pues podemos concluir que la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases según la prueba de fuerza que se realice o que se aplique. La mayor pues incertidumbre se da en lo que es la fuerza de presión, donde no queda clara pues en cuál de estas fases es en la que se produce una mayor fuerza, ya que los resultados pues son muy diferentes y no arroja precisión. Sin embargo, parece que dicha capacidad para generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual y que la fuerza máxima está relacionada con lo que es la fase folicular, donde se da el pico de estrógeno. Es donde se puede decir que los artículos afirman un poco más que la fuerza máxima
se ve más presente en lo que es la fase folicular de lo que es el ciclo menstrual. Por último, la contracción voluntaria máxima pues se da en dos resultados como tal, el cuales pues estos son diferentes y que ofrecen dudas sobre en qué fase se genera más este tipo de fuerza. Y creo que el nivel de entrenamiento de los participantes y el método como tal para determinar las fases que influyen mucho en los resultados, pues puede ser un aspecto que se debería o se deberá estandarizar para futuros estudios relacionados con lo que es el ciclo menstrual y poder abordar un poco más este tema y desarrollarlo más a fondo. Como tal, tenemos el apartado de las referencias, que son las que se muestran en pantalla, y con esto podemos concluir lo que es el tema presentado. Por mi parte, eso es todo. Yo soy el licenciado en Actividad Física y Deporte y quedo a su disposición para comentarios y todo aquellos o dudas o sugerencias que se les presenten. Muchas gracias y es todo.